Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer de nuevo a la Fundación Mediterráneo por habernos dejado estas magníficas instalaciones. La verdad es que nos tratan con mucho cariño y tenemos que agradecérselo desde el instituto. Yo soy Victoria Vivancos, soy la directora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio y aparte de investigar, de conservar, de restaurar el patrimonio cultural, desde nuestro instituto también nos gusta hacer otra acción que para nosotros es muy satisfactoria porque nos pone en contacto directo con la sociedad y se trata de la divulgación. Divulgar, contar qué hacemos, en qué se invierte el dinero público de las universidades y de los centros de investigación y llegar a la sociedad y que la sociedad sepa el por qué es necesario cuidar de nuestro patrimonio, de nuestras raíces, de lo que nos ha sido legado por nuestros antepasados y que esperemos, si 4 locos de ahí no nos lo impiden, que llegue a las generaciones futuras. Bueno, en la jornada de hoy, que es la segunda jornada de este ciclo de charlas Ciencia que conserva el pasado, me acompañan, en primer lugar, mis dos subdirectores, Susana Martí y Santi Tormo, que van a ser las personas encargadas de ir presentando a los dos grandes investigadores que hoy os agradezco también muchísimo que hayáis querido estar con nosotros y que nos contéis ese trabajo magnífico y que del cual estamos tan orgullosos y orgullosas en nuestro instituto. Sin nada más, no sé quién sube, Susana, Santi. Santi, empieza usted. Esperemos que les guste. Vamos allá. Bueno, vamos a iniciar la primera de las ponencias. Disculparme un poco la voz, pero la tengo ya bastante cascada por todo lo que he hablado esta semana, entre clases, reuniones y demás. Tengo que presentaros a Pablo Navarro. Sí que es verdad que me acabo de dar cuenta, me lo has dicho, creo que tú. Sí, es verdad, pone conservación y ciencia de los materiales. Nuestro tema de hoy es inteligencia artificial y digitalización. Vamos ahora, sí, soy consciente. Vamos a hablar de ese tema y parece ser que mejores que dos jóvenes para contar este tema, porque parece que la tecnología, la digitalización, la IA va con la juventud y los que estamos ya muy mayores, pues eso nos viene un poquito de espaldas o tenemos que reaccionar para podernos poner digamos, en primera línea. Y es lo que tiene de valor Pablo. Pablo siempre ha estado a la primera línea de todo el tema de herramientas digitales, digitalización. Pablo es profesor ahora de la Escuela de Arquitectura, imparte en el grado de Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Arquitectónico de Interiores. Su principal asignatura es la de Geometría Descriptiva. Ha publicado numerosos artículos en revistas, todos ellos sobre temas relacionados con el levantamiento arquitectónico, con la historia de la construcción. En la Universidad de Alcalá ha publicado una monografía sobre bóvedas aristadas. También tienes uno de matemáticas en La Lonja con Arturo y con Rafa Marín. Sí. Él es doctor en el año 2018 con una tesis que se llama Arcos, bóvedas de arista y bóvedas aristadas de cantería en el círculo de Francesc Baldomar y Pere Comte. Ha sido contratado FPI en formación investigadora en el 2014 con una beca de la Generalitat Valenciana, contratado FPU de profesor universitario en el 2014 con una beca estatal del Ministerio de Educación y sigue investigando, sigue trabajando incansablemente en todos los temas de geometría, de trazas, de bóvedas, de cómo se puede intentar interpretar ese patrimonio construido en lo que sería el paso a la geometría descriptiva y su digitalización. Y por eso está aquí hoy, para contarnos todas sus investigaciones, todo lo que ha estado haciendo, aunque lo veáis muy joven, pero ha estado haciendo muchísima tarea de investigación.
Así que lo mejor es poderle escuchar y luego poderle preguntar con respecto a este tema. Así que adelante, Pablo. En primer lugar, muchas gracias al Instituto de Restauración del Patrimonio por haber contado conmigo, a Mavi Vivancos por haberme llamado, a Santi Tormo y a Ignasi Gironès. Y bueno, pues voy a intentar a ver si aporto, aunque sea un poco al ámbito de la divulgación, pues explicando lo que he venido haciendo estos años. Lo que he venido haciendo estos años en el ámbito del, bueno, pues aquí vemos levantamiento arquitectónico y estudio histórico. Fijaros que hay dos partes en el título. Levantamiento arquitectónico, a grosso modo, es decir, pues vamos a hacer los planos de un edificio, vamos a medir el edificio. Y por otro lado, hay un tema histórico, es decir, la investigación que he llevado realizando se divide en esos dos ámbitos, pero no de manera independiente, sino que se cruzan entre ellos. Por eso, de ahí deriva el tema de tecnologías, metodologías, el cómo y aplicaciones prácticas. Bien, en cuanto al levantamiento, a esta cosa de medir los edificios, sobre todo los edificios antiguos o los edificios que tienen un valor patrimonial, pero no únicamente, pues el instrumental con el que he venido trabajando ya desde hace muchos años, que ha ido variando a lo largo del tiempo, es fundamentalmente el tema del escáner láser. Hay una serie de instrumentos para medir, desde la cinta métrica hasta un medidor láser. Luego hay una cosa mucho más precisa que se llama estación total. Y luego hay una cosa más avanzada que es el escáner láser. El escáner láser genera unos archivos informáticos, por decirlo así, en el cual tú colocas el aparato en un punto de una habitación, de un espacio o de un exterior, y todo lo que ve el aparato lo recoge. Y ve estos 360 grados. Entonces, estos archivos de información métrica hay que ir uniéndolos. Aquí, por ejemplo, en la imagen se ven esos puntitos que pone 1, 2 y 3, que es donde se ha ido colocando el escáner y luego se van uniendo las tomas. De manera que obtenemos un modelo digital muy detallado, con mucha información, con el cual vamos a trabajar. Y vamos a trabajar de diferentes maneras. Esto a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Los primeros programas, pues los escáneres cogían mucha menos superficie, tenías que hacer muchas más tomas, ahora hay que hacer menos tomas. Y la unión de esas tomas en el ordenador después, antes era muy laboriosa, y ahora, gracias a la inteligencia artificial, es una de las pocas cosas que en este ámbito la inteligencia artificial pues tiene su espacio, pues esta tarea te la van haciendo, aunque no te lo hacen siempre bien. Hay que ir constantemente revisando lo que el ordenador va haciendo para comprobar que esté bien. Hay una serie de cuestiones de errores, de histogramas y de cálculo que yo creo que tampoco vale la pena aquí profundizar, debido a que es una cosa muy técnica, muy compleja. Claro, este instrumental al final no es infalible, nada es infalible, y hay zonas a las que no se llega, hay recovecos en los edificios, hay cubiertas inaccesibles. Entonces hay que complementar con otras técnicas que sustituyan con el máximo de precisión posible, y entonces poder al final ir combinando los distintos sistemas para obtener ese todo, podríamos decir, métrico del edificio con el que vamos a trabajar. Hoy en día el sistema es un poco ese. Se hace como una base de datos muy grande y a partir de esa base de datos ya se puede ir dibujando, ir haciendo imágenes, ir sacando cosas según las necesidades. Es decir, para un proyecto de restauración de arquitectura haremos unas cosas, para un proyecto de nueva planta haremos otras, si hacemos la medición de un solar, o para un proyecto de decoración haremos otras, porque también se utiliza para este tipo de cosas. Es decir, el uso del escáner láser, del instrumental de medición, pues es muy amplio. Este segundo sistema es el de la fotogrametría automatizada, y en este
no es un sistema de medición directa, sino que uno hace muchas fotos, por así decirse, a un edificio o a una cosa, a una escultura, también se hace, y a partir de esas fotos hay un software que te genera un modelo 3D de lo que estás fotografiando, de la escultura, del edificio o incluso del capitel con un detalle. Eso depende también de lo que se quiera. Y entonces este sistema te genera también una nube de puntos, y esto está muy bien porque es compatible con la que se ha generado con el escáner, entonces se pueden unir, se pueden acoplar, y ahí hay todo un trabajo informático para combinar estos elementos. De hecho, fijaros en esta imagen, esto es el detalle de una bóveda que hay en la catedral, y se ve a la izquierda, las dos imágenes de la izquierda es tal cual se ve en la nube de puntos, en el modelo que hemos generado toda la información. Luego se ve una imagen con el fondo negro y los puntitos azules, y en esas son los puntos que nos han interesado, nos interesan para dibujar, porque lo que queremos dibujar en este caso pues es medir las juntas de las bóvedas y tal. Es decir, que hemos de hacer un proceso de depuración de la información. Si queremos información métrica, habremos de centrarnos pues, en las esquinas, en las juntas entre piedras, y si queremos otro tipo de información, pues habremos de generar otro tipo de cuestiones fotográficas, lo que se necesite. Es decir, es una herramienta muy potente que puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, este es un levantamiento que me encargó el estudio de Miguel del Rey para una senda que iban a rehabilitar en Bocairén. Es un camino que tiene una topografía muy complicada, entonces el escáner láser eso lo recoge muy bien. Entonces es muy cómodo después ir dibujando a partir de esta nube de puntos. Esta es una aplicación. Otro caso que, por ejemplo, aquí podría haber traído muchísimos, pero este es interesante, el del acueducto que hay en Manises, que es un acueducto posiblemente islámico muy antiguo. De hecho, la siguiente imagen, aquí se ven las grandes concreciones de cal que tiene del uso dilatadísimo a lo largo de la historia. Pero lo interesante aquí veis el escaneo, la nube de puntos, es el detalle con el que al final se recoge el elemento. Aquí se puede dibujar sobre esto, se pueden dibujar mapas de patologías, se pueden dibujar intervenciones si necesitamos hacer algún proyecto, poner unas pasarelas o lo que sea. Es decir, la ramificación de aplicaciones que tiene esta herramienta es muy potente. De hecho, cada vez se utiliza más. Hace muchos años era muy cara la disponibilidad de este aparato. Hoy en día no es tan cara. Cada vez es más accesible, entonces va evolucionando más. La evolución es casi, digamos, exponencial. Aquí veis una imagen del claustro de la Cartuja de Portaceli. Y fijaros que aquí estamos viendo un edificio que no se puede acceder de normal, ya que hay una comunidad de monjes cartujos. Entonces, nos permite hasta poder ver cosas que no se pueden ver de normal. Y aquí veis, en esta imagen se ven muy claramente esos círculos que hay en el suelo, son los lugares donde hemos puesto el aparato. Entonces, al unirlo todo, se ven esas marcas. Y a partir de aquí, pues, en este caso, pues se dibujaron los planos de las bóvedas, etcétera. Como he dicho, una derivación en el ámbito del patrimonio sería realizar los planos, realizar el levantamiento, y otra derivación sería realizar estudios más de tipo de investigación, como podría ser, por ejemplo, a partir de este escaneo del claustro, pues hacer un estudio metrológico, con qué dimensiones se ha diseñado ese claustro, con qué medidas, qué forma exacta tienen los capiteles, las basas, la forma de las columnas. Esto además permitirá hacer un análisis hasta de la talla de los elementos, de cómo se ha tallado estos elementos, con qué plantillas, con qué patrones de corte. Entonces, este es uno de los dos ámbitos en los que yo he trabajado. Y fijaros que ya aquí estamos viendo un tema de cortes de piedra que nos va a meter en el otro de los ámbitos que he investigado pues todos estos años, desde que empecé la tesis, incluso antes, ya que yo me introduje en el mundo de la cantería histórica a través de un libro que me llegó a casa, que me dejó un arquitecto, que es un libro de trazas. Estos libros de trazas
son o manuscritos o libros impresos muy antiguos, sobre todo a partir del siglo XVI. Y aquí este es el otro tema, la cantería histórica. Este conjunto de manuscritos, principalmente podríamos decir que hay un grupo muy prominente que es el de la cantería hispánica, digamos hispánica. También hay cantería fuera de España, hay grandes publicaciones de cantería en Francia, en Italia menos, pero la cantería hispánica, insisto, es muy potente y en parte es muy potente por Valencia, aunque Valencia es como una pieza del puzzle que no está porque no se ha conservado, pero estaba. Entonces, estos tratados de cantería, pues los empecé a investigar y recogen normalmente dibujos que tienen este aspecto. Es decir, eran las trazas que hacían los maestros de obra, entonces no se llamaban arquitectos, en aquella época, en el siglo XVI, en el siglo XV también, se sabe que hacían estas trazas, aunque no se han conservado. Y aquí, bueno, pues nace un poco la cosa de mi tesis doctoral, de que aquí en Valencia todas estas trazas estaban prácticamente ya construidas en el siglo XV, aunque no hay ningún dibujo del siglo XV de este tipo valenciano, pero tenía que haber necesariamente. Entonces, este corpus documental histórico, digamos, es el que en sí ya es un objeto de investigación. Se puede hacer directamente una investigación sobre un manuscrito, pero no hay que perder de vista que al final estos manuscritos en su origen tienen una finalidad práctica. También hay una modulación a lo largo de la historia de estos manuscritos, porque conforme avanzan los siglos van adquiriendo un carácter más teórico o aparentemente teórico, pero el tipo de dibujo en realidad es como el que hace un sastre patronando, es obtener unos patrones que los cortaban y los podían hacer de papel encerado, los podían hacer de latón, los hacían también, incluso los dibujaban en el suelo o en las paredes. Cuando se dibujan en el suelo o pared se llaman monteas, y entonces con estos patrones trabajaban e iban haciendo de esta traza, por ejemplo, que es un arco en esquina de un autor mallorquín que se llama Gelabert, que este tipo, los ejemplos más antiguos están en Valencia. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático del arco en esquina es el arco en esquina que da acceso al Miguelete en la Catedral de Valencia. Aquí estáis viendo una pieza y cómo más de 100 años después, en el 1600, esto es de 1640 y tantos o 50 y tantos, y en 1600, a mediados del 1600, aparece este tratado, está fechado este manuscrito que se conserva en Mallorca, que recoge esto. Pues ahí veis que hay una tradición de trazas que pervive de alguna manera. Entonces, bueno, la investigación en torno a las trazas y a los manuscritos de cantería, pues tiene este fundamento al final. Hay una publicación que hice hace ya muchos años sobre escaleras, un poco para que veáis la diversificación. Un tema podía ser solo de las escaleras, además es un ámbito que no ha sido tampoco muy investigado, que necesita investigarse más. No sabemos realmente cómo se construían bien tal cual este tipo de las escaleras, tanto las de caja cuadrada como las circulares. O, por ejemplo, otro ámbito es el tema de los arcos y sus variantes. Arcos en esquina, arcos esviados. Si vais, por ejemplo, aquí al lado a la lonja, pues veréis todo un abanico de tipologías muy grande. Pero, insisto, este corpus documental por sí mismo, que es objeto de investigación, tiene mucho valor, pero tiene muchísimo más si lo relacionamos con las obras construidas que se han conservado. Y aquí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la Catedral de Xàtiva hay unas bóvedas en las cuales pues, están ejemplificadas en trazas que nos han llegado de diferentes autores además. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer para ver cómo encaja una traza con una bóveda? Pues por un lado hay que estudiar la traza.
hay que ver cómo se dibuja, en qué consiste, qué patrones está dibujando el tracista, si los está dibujando bien o si los está dibujando mal. O aunque los esté dibujando no perfectos, sirvan, que también pasa. Pueden haber simplificaciones. Y por otro lado hay que coger la bóveda y hay que medirla con total rigor para poder restituir, poder dibujar, a ver cuál ha sido más o menos la traza de esta bóveda, para poder saber cómo se ha construido. Entonces, casar manuscritos y obras construidas es una tarea fundamental para entender cómo se ha construido. Aquí tenemos otro ejemplo de otra bóveda en la seu de Xàtiva, que además, curiosamente, en Xàtiva, en el archivo municipal, se conserva un manuscrito de cantería, que ahora mismo está siendo investigado por un chico que está haciendo la tesis, un doctorando mío, y versa sobre este manuscrito. Tampoco puedo desvelar muchos secretos porque la cosa está en curso, pero quiero decir que aún hoy en día aparecen cosas y hay temas nuevos a investigar. Y dentro de esto es fundamental, como acabo de decir, la relación entre obras construidas y trazas dibujadas, que pueden ser coetáneas a la obra o pueden ser posteriores. Pero en cualquier caso, hay que estudiarlas en conjunto. De aquí, la investigación de mi tesis pues, giró en torno a la Capilla Real de Santo Domingo, que es una bóveda muy compleja, que además la inventó, la ideó Francesc Baldomar, y es una bóveda de la cual no se ha creado traza. Entonces, la investigación que yo fui llevando a cabo es cómo diseccionar esa traza a partir de las tecnologías, obtener este conjunto rojo de puntos que está depurado, ir desmenuzándolo en patrones de corte para saber cómo ha estado dibujada la bóveda. Y no está hecha al azar. Cada línea de cada junta entre cada piedra está dibujada con compás. Absolutamente todo. Es decir, ahí hay un control de la geometría muy grande. Entonces, el paso es de estas medidas averiguar, restituir una forma de trazado que permita saber cómo se construye esa bóveda por si hay que construirla. De hecho, esto lo verifiqué con temas de arqueología experimental, en talleres de cantería, tallando piezas, ver que funcionaban esas plantillas, que funcionaban los sistemas constructivos. Es decir, hay una aproximación ya de temas constructivos, que además se va depurando, siempre hay nuevas investigaciones, vas descubriendo cosas y ese es un poco el hilo conductor que he llevado. También he investigado cuestiones sobre bóvedas de ladrillo y la tesis doctoral de este chico que estoy dirigiendo sobre el manuscrito de cantería que veis aquí arriba, que es el de Xàtiva. Y un poco para terminar, ya que la ponencia pues tampoco da para mucho por cuestión de tiempo, yo antes empecé a hacer todo esto de la investigación porque me gustaba simplemente. Y ahora con el transcurso del tiempo uno entiende que todas estas obras manuscritas pues tienen el sentido de legar a gente después, bien sea un discípulo o bien sea dentro de 200 años alguien que coja ese manuscrito, cómo se hacen las cosas. Y saber cómo se han hecho las cosas da un bagaje que cuando tienes que intervenir en ellas lo haces de otra manera. Quiero decir, está bien saber cómo, es muy útil saber cómo se han hecho las cosas, qué geometría tiene, para saber cuando tienes alguna cuestión de intervención, te enfrentas a alguna bóveda que se ha caído o que está incompleta o que le falta algo, saber cómo se puede completar. Luego ya está la decisión de si lo completo o hay un falso histórico o otras cuestiones. Pero el saber objetivamente o lo más objetivamente posible cómo, pues yo creo que es una cuestión crucial que, bueno, pues implica una metodología. Partir de la obra, pasar por una metodología y al final obtener una información depurada que te permita saber cómo, saber esos patrones. Y bueno, pues muchas gracias y espero que no haya sido muy pesado.
Bueno, pues yo voy a presentar a José Luis Regidor, que lejos está así, muy lejos. Es que tengo aquí, estoy muy cerca de ti. Bueno, José Luis Regidor Ros es doctor en Bellas Artes, profesor titular del Departamento, titular de Universidad, del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, es investigador desde la fundación del Instituto Universitario de Restauración de Patrimonio y ha participado como investigador, colaborador y principal en un gran número de proyectos competitivos y de contratos de investigación, tanto con empresas como con administraciones, y fundamentalmente en el ámbito de la restauración de la pintura mural y los revestimientos arquitectónicos, entre los que convendría destacar la restauración de las pinturas murales de Antonio Palomino, de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, la restauración de las pinturas murales de la Galería Dorada del Palau Ducal dels Borgia de Gandía, que esas me suenan, la restauración de los elementos pictóricos, escultóricos y ornamentales de la iglesia parroquial de San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir de Valencia, y recientemente ha sido coordinador y director de la obra director de obra de la restauración de los elementos pictóricos, escultóricos y ornamentales de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia. Por último, también decirles que es autor de numerosas publicaciones de carácter científico concernientes a sus campos de estudio e investigación que desarrolla. Puedo asegurar todo esto porque he tenido la fortuna de trabajar interdisciplinarmente en varios proyectos con él. No has mencionado Teatro Leal, que se lo vivimos juntos en Tenerife, y bueno, pues es un placer poder trabajar con él, aprender cada vez que esas sinergias confluyen en diferentes áreas, ¿no? Yo soy especialista en pintura sobre lienzo, hice además esa especialidad porque no me quería subir a andamios y he acabado con José Luis subida muchas veces a andamios viendo lienzos porque lo llaman a él y luego él nos llama a nosotras. Y al final pues hacemos tándem. Bueno, pues sin más, no me quiero alargar, te doy la palabra y ahora después hablamos. Bueno, gracias al Instituto por contar conmigo para estas sesiones. Bueno, es un placer poder, digamos, dar como finalizada esta gran intervención que ha sido el proyecto de los Santos Juanes, que en realidad es un proyecto que ha crecido con el instituto ha crecido con él. Es una idea que empezó hace ya más de 30 años, para que se haga una idea el recorrido que ha tenido este proceso de intervención, lo que fue una idea en la que ya se empezaban a vislumbrar la posibilidad de utilizar esas tecnologías, esa digitalización, y cómo pues con el paso del tiempo se ha podido plasmar en distintas etapas. Bueno, yo voy a empezar la presentación mostrándoles imágenes de lo que fue la iglesia de los Santos Juanes a principios del siglo XX. Me imagino que os sonarán estas imágenes de libros, algún documental, alguna postal. Y bueno, este tipo de ornamentación, este tipo de decoración barroca es lo que los estudiosos del arte hablan de lo que es una arquitectura parlante, una arquitectura elocuente. Cuando en 1693 se plantea la reforma total ya barroca, ornamental de este edificio, digamos, la arquitectura se convierte en un mero soporte de todos estos elementos plásticos decorativos que son la base de una idea. Es un unicum argumental en el que escultura de estucos y pintura al fresco van a generar un mensaje, una información, es una especie de, bueno, lo que llamaban biblias pictóricas sobre la que se plasma toda la riqueza artística de los artífices de toda esta ornamentación. Tenemos un amplio programa pictórico, un amplio programa escultórico, pero que está totalmente interrelacionado. Básicamente podemos ver en la bóveda una idea del triunfo de la Iglesia, la representación de los frutos del árbol, los 12 frutos del árbol de la vida, representado con un apostolado, que descienden con los estucos a las vidas de los santos titulares,
a nivel pictórico y a nivel alegórico, con esculturas que representan esas escenas de la vida de los santos titulares, obviamente los santos Juanes, que tienen su glorificación en el cascarón del ábside, donde ya están junto al Cordero Místico, el libro de los 7 sellos, intercesión de la Virgen María, las heroínas veterotestamentarias. A nivel pictórico estamos hablando de casi 2 centenares de figuraciones decodificadas que representan ese vasto complejo iconográfico. Bueno, pues el objetivo de la restauración era principalmente el restablecer ese, como podemos leer, ese ambiente pictórico y ornamental de ese barroco cosmopolita que se introduce en Valencia a partir de la decoración de esta iglesia, de tal manera que lo podamos restituir de la forma más objetiva y rigurosa posible. ¿Por qué llegar a esa restitución? Bueno, pues también vamos a refrescar un poco de memoria de cómo estaba la iglesia a principios del siglo XXI. Estas imágenes son de entre 1995 y 2003-2002, que es cuando se empiezan a hacer actuaciones, digamos, por parte del instituto para su recuperación. Es evidente que lo que era el tejido pictórico totalmente desmembrado. Durante el siglo XX hubo unos intentos también de reconstrucción que supusieron el arranque, traslado y volver a colocar la pintura arrancada parcialmente en la obra, otra no, otra desapareció. Y todo esto, por supuesto, el detonante fue el incendio que el 19 de julio de 1936, durante más de 3 días, asoló toda la iglesia. Bueno, aquí vemos estas imágenes. En estos intentos de reconstrucción, y esto también da paso a la idea de cómo hemos planteado la recuperación de todo este material figurativo, pues las intervenciones del siglo XX, si vemos este pequeñito recuadro, al comprobarlo de cerca, pues veíamos como la mano más o menos tosca de los restauradores, entre comillas, de mediados del siglo XX, planteaban unas pinturas que muy poco se acercaban a lo que en su momento pintó Antonio Palomino. Bueno, pues nuestro planteamiento inicial consistía en esa restitución objetiva que se basara en el acercamiento más fiel al original, el cual para nosotros es la fotografía histórica. Y es en ese momento cuando todas las tecnologías de la imagen, la digitalización de la imagen, incluso en estas últimas etapas, también la inteligencia artificial, ¿por qué no?, ha ayudado a esta idea de reconstrucción. En esta sección de la iglesia podemos un poco percibir en cifras lo que era la decoración pictórica: 900 metros de bóveda con lunetos, 250 metros de cascarón, 120 metros de muro hastial. Bueno, pues de todo esto, tras el incendio del cascarón no quedó nada, desaparecido al 100%, y de la bóveda, pues aproximadamente, contando la pintura de los lunetos, habría cercanos al 55, 56, 60% de pintura conservada. Pintura conservada, pero que ya había sufrido los estragos del incendio, o sea, químicamente alterada, con un cromatismo que ya no tiene nada que ver con el que utilizó el propio Palomino con sus obras en su momento. La parte arquitectónica también sufrió intentos reconstructivos, la parte, escultórica. En algunos casos sí que hubo intervención de algún escultor profesional que con cierto criterio rehizo algunos elementos, pero la mayor parte eran intervenciones amateurs, que bueno, es fácil un poco ver cómo este personaje no tiene ni codo, cómo los atributos están sobredimensionados, cómo no tiene ninguna calidad anatómica. No se ve la imagen, perdón. Vamos con una de retraso, disculpen. Me refería a esta secuencia de imágenes. Estos son
las alegorías que están sedentes sobre los arcos, y lo comentaba que eran intervenciones de tipo amateur en las que con el molde de una cabeza, 2 brazos, una mano, de manera, pues, digamos, voluntariosa pero poco respetuosa, se hicieron la reconstrucción de todos estos elementos. Bueno, pues dentro de los criterios, obviamente el proceso de trabajo ha consistido en delimitar cuáles de estos elementos debían ser conservados y cuáles eliminados, no solo por motivos estéticos, sino también por motivos estructurales. O sea, estas piezas de yeso macizo estaban ejerciendo mucho esfuerzo físico a las estructuras de estas esculturas que, por el efecto del incendio, también estaban muy frágiles y deterioradas. Bueno, pues con esta idea tenemos una primera fase de intervención que la podríamos llamar lo que sería la restauración de tipo virtual. O sea, hemos recogido todo este material histórico, fotográfico de referencia, gráficos, grabados, pintura histórica, documento escrito donde se describe, y con todo eso se plantea esta restauración virtual de cada uno de los elementos. Con el tema de la pintura, enlazo perfectamente con la intervención que ha tenido Pablo. De hecho, este escaneado es de su factura y corresponde al escaneado de la bóveda de la iglesia de los Santos Juanes. Partiendo de un par de imágenes históricas, se consigue la realización de un desarrollo, enderezado, puesta a escala de esa imagen, con la que trabajar, como comentaba Pablo, sirve para introducir muchos datos, pero a nosotros nos ha servido para generar esa imagen virtual que luego vamos a introducir con la obra real. A nivel geométrico, una bóveda es medio cilindro desarrollable, y esas posibilidades dan que con cálculos matemáticos, con el diseño de algoritmos, con triangulaciones, se pueda trasladar lo que es un espacio, una imagen bidimensional de un espacio tridimensional, otra vez a su verdadera magnitud. Es fácil de entender con esta secuencia en la cual tenemos un fragmento de esa imagen con la curvatura de la bóveda, con lo que serían las aberraciones ópticas de la lente, de la distancia focal, y cómo tras esos cálculos matemáticos se puede desproyectar, enderezar, rectificar y poner a escala, de tal manera que la tenemos aplanada sobre sus 2 dimensiones. Con esta serie de cálculos, con un diseño algorítmico específico, se han unido todas las imágenes posibles y se ha generado una ortofotografía, ortoimagen escalada de lo que fue la bóveda, en este caso en blanco y negro. El siguiente paso para la reconstrucción virtual es integrar los fragmentos que se conservan. Unos se conservaban in situ porque no fueron arrancados, pero hasta 90 paneles que cubrían unos 350 metros correspondían a fragmentos de pintura. De tal manera, de nuevo con un escáner, una vez el fragmento de pintura ha sido limpiado y consolidado, se eliminan de él todos los agregados pictóricos, esos repintes que hemos visto al principio de mi presentación, pues de esta manera, con un escaneado, se obtiene la verdadera magnitud dimensional, las coordenadas X y Z, todo la huella pictórica de lo que fue la obra de Palomino. De tal manera que todos estos fragmentos pueden ser introducidos, georreferenciados en esta ortofotografía. El siguiente paso, como vemos, es fragmentos conservados in situ y cada uno de los 90 paneles distribuidos por la ortoimagen. Con esta imagen es fácil de percibir esas cantidades porcentuales que comprobamos de ese 60% de pintura original. Todo lo que estamos viendo en color azulado corresponde a las pérdidas totales de la película pictórica. Bueno, el siguiente paso va a ser de dotar de color a esa imagen en blanco y negro, y con un cromatismo, digamos, próximo, inspirado, capturado, calibrado con lo que queda de color quemado, no el color original. O sea, el cromatismo que se le ha dado para que pueda convivir de manera armónica es el que tiene
el fragmento original después de las vicisitudes del incendio y los cambios químicos que ha sufrido el pigmento. Y esta sería la imagen virtual de los 900 metros de bóveda una vez reconstruidos cromáticamente. Podemos ver algún detalle, fragmentos de imagen en blanco y negro, los fragmentos originales georreferenciados sobre la imagen y el coloreado general. Algún detalle más concreto, aquí vemos cómo en este caso la imagen no se manipula más que cromáticamente, conserva lo que es el grano de este positivo de cristal, bueno, en este caso era el positivo de papel, pero vamos, ese negativo de cristal con el nitrato de plata, y ahí vemos perfectamente la granulosidad y luego como una vez coloreado convive perfectamente con la imagen del fragmento original. No todos los elementos cromáticos se han introducido estrictamente con las coordenadas de las cromáticas de la pintura quemada. En algunos casos, dada la característica del tipo de figura y el tipo de alteración cromática, darle un poquito de cromatismo un poco más vivo para que a nivel estético pueda funcionar mejor toda la composición. Tenemos perfectamente medido, calibrado la paleta cromática original de Palomino gracias a los estudios de su obra bien conservada en la Basílica, en la Cartuja de Granada, en Salamanca. Hay medidas colorimétricas de todos los pigmentos utilizados, coordenadas CILAB, X y Z, que son perfectamente reproducibles a nivel digital y luego vueltas a reproducir a nivel físico con técnicas de impresión. Bueno, pues por ejemplo, esta es la figura de San Mateo, fragmento original. Estaríamos hablando de esta zona que tiene, digamos, un color prácticamente marrón, grisáceo. Los análisis químicos determinan que es un pigmento de cobre. Hoy por hoy es tenorita, en su momento fue un color tipo azurita, malaquita. Bueno, pues esos pigmentos en la Basílica de la Virgen corresponden a estas tonalidades y estas tonalidades a estas coordenadas cromáticas. Con lo cual, la continuación cromática de la figura que había que reconstruir se le dio esas tonalidades para, como comentaba, tener un acabado estético un poco más agradable y mejor integrado dentro del conjunto. Bueno, pues esto sería la manera de trabajar virtual, y una vez tenemos resuelto esa reconstrucción virtual, hemos dado el paso a lo que sería una intervención física, es hacer convivir estos fragmentos reales con los fragmentos reproducidos virtualmente. Entonces les voy a poner el caso de uno de los 99 paneles, es realmente muy relevante, sería el panel 78-79, que corresponde a San Vicente, Ángel del Apocalipsis. Bueno, aquí podemos ver la segmentación, el brutal despiece, las abrasiones que mantienen la obra conservada, pero dentro de todo el proceso de deterioro que ha sufrido con los incidentes del siglo XX. Lo primero que es, una vez que se han producido los procesos de limpieza, de consolidación, daría para seminarios enteros de especificaciones técnicas, se trata de todo lo que son las pérdidas, generar un soporte análogo a la técnica de estucado original. En este caso se trata simplemente de un morterito, un revocado de cal y polvo de mármol. Los fragmentos arrancados en su momento se trasladaron a los soportes de madera. Nosotros hemos sustituido los soportes de madera por soportes de fibra de carbono, con la contraforma de la bóveda que encajan en la estructura arquitectónica, y sobre ello se han adherido los fragmentos de pintura una vez arrancada, cuya integridad material es de apenas 500 micras de grosor. Lo que fue un revocado de casi 1 o 2 milímetros apenas conserva unas 500 micras, y eso es lo que queda de pintura original. Bueno, pues esto se estuca, se nivela, y hay una primera fase de
retoque pictórico analógico, el restaurador con pigmentos, acuarelas, pinceles, poco a poco va introduciendo color a las abrasiones lagunas para que tenga un acabado más completo. Y el siguiente paso es introducir el despiece de los elementos que se han generado virtualmente. Para que, como ejemplo, vemos este banner, son todos los fragmentos de estas lagunas, y vemos cómo una impresora digital con tintas pigmentadas imprime sobre un soporte específico de transferencia. El siguiente paso es llevar ese soporte de transferencia a la obra. Aquí vemos los fragmentos con la imagen impresa. Y como con una técnica de transferencia asimilable a lo que conocemos como una calcomanía, un transfer, introducimos la tinta sobre el revoque de cal y arena y retiramos el soporte temporal de transferencia. Simplemente hay unos adhesivos tramados de tipo, digamos, acrílicos de contacto, y el material simplemente se retira con humectación. Bueno, aquí tenemos el resultado final con la convivencia del retoque digital y el retoque analógico. El siguiente paso ya es introducir el fragmento en su arquitectura original. Y aquí vamos a ver esta imagen del fragmento del panel 78-79 sobre la bóveda de la iglesia de los Santos Juanes. Este proceso no podía haber sido tampoco realizado sin ese estudio fotogramétrico, geométrico, topográfico, porque estas piezas, como decía, escaneadas con todas sus magnitudes, se introducen en el escaneado 3D de la bóveda, y desde la bóveda, como ha comentado Pablo, con una estación total, las coordenadas X y Z. Si retrocedemos un poco podemos... Perdón. Ven que hay como unas dianas aquí en el perímetro del panel. ¿La pueden ver? Pues esos puntos son los que sirven para luego encajar la pieza en la arquitectura original. O sea, la estación total marca los puntos donde tiene que ir el fragmento hasta completar el puzzle de los 90 paneles y los fragmentos que se han ido introduciendo y lo que serían las juntas de todos estos elementos. Bueno, aquí ya vemos la obra integrada en su conjunto y directamente la bóveda terminada con este sistema, y bueno, he marcado la zona donde estaría la figura de este San Vicente Ángel del Apocalipsis. Para completar el programa iconográfico, nos hemos planteado en el cascarón una restitución, pero en este caso mediante la proyección, mediante el videomapping. ¿Por qué trabajar con videoproyección en lugar de, con este sistema de transferencia, generar una nueva imagen de lo que fue la pintura del cascarón? En este caso, consideramos muy importante mantener lo que sería un relato, no una imagen única. Con el videomapping tú puedes mostrar una secuencia, aunque fuera muy simple. Y la secuencia que nosotros decidimos proyectar sería la de la imagen en blanco y negro, la imagen de la destrucción, la imagen de un cromatismo próximo al de la pintura quemada, y no renunciar a la imagen de un cromatismo recreado virtual, pero más próximo a lo que pintó Palomino en 1700. De esta manera partíamos de la información gráfica digitalizada. De nuevo, gracias a los escaneados 3D, tenemos estos renders, de tal manera que aquí no es tan complejo incluso lo que son los logaritmos o cálculos matemáticos, porque el software te simula el efecto ya de la proyección. Entonces, directamente tú consigues texturizar un espacio arquitectónico y definir con cuántos proyectores necesitas para poder cubrir toda la superficie. En este caso, el cascarón se cubre con 3 proyectores.
2 a los lados del arco toral y uno frontal desde los pies de la iglesia. Aquí veis en estas simulaciones cómo vemos el escaneado 3D y cómo incluso podemos ver qué porción de la imagen fotográfica no se verá porque hará sombra la cornisa u otros elementos arquitectónicos. Bueno, pues a partir de ahí se procede a la reconstrucción cromática, que ha sido prácticamente de manera analógica. Es decir, se han utilizado softwares como Photoshop y de otro tipo, pero es un restaurador digital, un pintor digital o un diseñador digital, como lo queremos llevar, el que ha ido coloreando figura a figura todos los personajes. Los intentos de trabajar con inteligencias artificiales requieren también de un aprendizaje, o sea, de lo que hay que entrenar a la IA. Y el timing, de hecho, el tema de la IA es algo que nos ha explotado en los últimos 2 años, con una evolución brutal. Y claro, esto lleva muchos años de planteamiento, muchos años de trabajo. Y la manera de dotar de color, en este caso no había referencias de tipo fragmento original, estuviera en el estado que estuviera. La única referencia de color es la imagen en blanco y negro, que lamentablemente es una imagen ortocromática, es decir, no hay una densidad de grises que pueda, digamos, asimilarse a azules, verdes, rojos. Al contrario, este negativo fotográfico solo detectaba el rojo, con lo cual en esta imagen en blanco y negro lo único que sabemos a ciencia cierta que las cosas más oscuras eran rojas, pero el resto podía ser de cualquier color. ¿Qué ha supuesto esto? Pues un trabajo ingente de historiadores, documentalistas, investigadores que han decodificado 43 de los personajes que hay aquí. Se ha hecho un trabajo estadístico de cómo la historia del arte en la época del barroco, en la obra del propio Palomino, en la obra de predecesores y seguidores de Palomino, pintaban a San José, San Juan, la Virgen María, Raquel, Judith, todos estos personajes, y a partir de la escasa información ortocromática junto con esa información estadística se ha dotado de un color. Por tanto, estamos hablando de una hipótesis. No podemos decir a ciencia cierta que todos los colores estén acertados, pero hay, digamos, mayor capacidad de haber tenido éxito en muchos de los cromatismos. Bueno, aquí vemos la imagen a la cual ya le hemos dado la magnitud de lo que se va a proyectar, se ha recrecido lo que le faltaba, y luego como en una secuencia, como paso a paso, se va coloreando hasta el resultado final. Este es el cromatismo que sí, de alguna manera, y en comparación con las obras que tenemos bien medidas colorimétricamente, corresponderían a las estructuras pictóricas que utilizaba Palomino. Lo que les comentaba de los 2 registros, pues aquí podemos ver cómo una de las imágenes que se proyecta tiene un nivel de cromatismo muy cercano a la pintura original conservada, pero quemada, y otro es un poquito más vivo. De tal manera que ahora, yendo a la iglesia de los Santos Juanes, podemos ver una secuencia en la que aparece el efecto del incendio, de la destrucción y las secuencias de distintas fases dentro del contexto. Para ir terminando, a nivel escultórico también hemos utilizado algo de estas técnicas digitales. Bueno, podemos ver alguna de estas alegorías. Esta es la alegoría del conocimiento, que afortunadamente después del incendio esta en concreto solo perdió mano y elemento alegórico, en este caso una antorchita, una lucerna. Entonces vemos cómo las intervenciones del siglo XX le colocaron un antorchón enorme, pesado, una mano también un poco tosca, y hay que tener en cuenta, como digo, estas estructuras están modeladas directamente sobre el espacio arquitectónico, no es un vaciado de escayola que colocan en la bóveda. Esto está modelado directamente con argamasas de yeso, cal y polvo de mármol. Y tienen unos armazones de teja, ladrillo y algunos elementos estructurales como pueden ser unos pernos, maderas, pero no es un esqueleto, es decir, este brazo no está unido a una columna vertebral.
lo que sujeta el brazo le sirve al escultor simplemente para sostener la pieza hasta el codo, que va metida en un trozo de teja que servirá para darle el volumen siguiente. Con lo cual, el riesgo de rotura de estos elementos es bastante fácil. Por lo tanto, la idea era sustituirlos con materiales ligeros. Para ello, nada mejor que estas impresiones con plástico, huecas, 3D. Ya estoy, es la penúltima imagen, cómo se ha producido la construcción de esta antorcha y cómo se ha integrado. Bueno, aquí podemos ver también los acabados y bueno, termino con esta comparación en la cual podemos ver la imagen del interior de la iglesia a principios del siglo XX y cómo podemos de alguna manera recuperar ese espacio de valor de uso, de valor simbólico, de culto, que de otra manera no podría conseguirse. Gracias. Mucha pena interrumpirte, de verdad, estaríamos toda la tarde escuchando, pero igual que a Pablo, vamos a empezar un poco el debate. Yo solamente por romper el hielo voy a lanzar una cuestión y espero que pues enganchen todos los asistentes y continuemos. No sé. ¿Estamos conservando, a vuestro juicio, el patrimonio después de todo lo que nos habéis expuesto, reinterpretándolo con una mentalidad contemporánea? Es decir, ¿estamos haciendo esto, que yo sé la respuesta, pero ¿estamos haciendo esto porque está ahora de moda o porque realmente es una herramienta muy valiosa y estáis utilizando tecnologías muy valiosas para lo que nos demanda en el estado de conservación que están las piezas? Porque sí que es verdad que con las herramientas que estáis trabajando y que estamos trabajando, estamos actualizados, tenemos la capacidad de poder enganchar al público pues para que vaya a ver las intervenciones o vaya a ver los estudios que estamos desarrollando, pero me gustaría que quedara de alguna forma clara vuestra idea de si lo hacemos porque es lo que se lleva ahora, digamos, o porque realmente son herramientas que, bueno, yo creo que ha quedado claro, aportan y pueden ser beneficiosas. No sé. ¿Qué opináis? Bueno, yo primero entiendo que todas las intervenciones se hacen a nivel de interpretación contemporánea. Cada intervención es hija de su tiempo y evidentemente no estás aislado de lo que es el contexto, el entorno. A ver, nosotros siempre, o sea, lo importante en la toma de decisiones es el tener claro el objetivo y el por qué se hacen las cosas. Entonces aquí lo importante es, en el caso que he explicado, se trata de al menos mantener o recuperar de alguna manera lo que es el valores, no solo el histórico y el documental, que son, parece que los únicos importantes cuando se habla de conservación, sino el del valor de uso, el valor simbólico. Estamos hablando de un espacio de culto. Y aquí el material a restaurar no es una pintura o es una escultura. Lo que he tratado de mostrar en el principio es que es un espacio de arquitectura elocuente. Bueno, si tú ya no puedes entender, no puedes descifrar lo que te está contando porque está a trozos, le has quitado la esencia de lo que era ese espacio patrimonial. Sí, esa lectura. ¿Vale? Entonces, lo importante es, ¿y cómo introduzco yo toda esta información respetando el valor documental y el valor estético y el valor histórico? Pues con estas herramientas existe la posibilidad. Desde luego el videomapping es lo más limpio a nivel de apago la luz y aquí no hay nada. Otra cosa es el tema de digamos, los proyectos inmersivos. Claro.
O sea, las experiencias inmersivas en las cuales ahí ya buscas, hay una parte de espectáculo. Esto a nosotros nos puede gustar más o menos, y el éxito de la producción videográfica ya depende del discurso, de la calidad, del guión, de la luz, de lo que sea, y en muchos casos puede llevar hasta mala interpretación. Tengo la oportunidad que me da este micrófono para decir que los estucos de Santos Juanes nunca estuvieron coloreados. El videomapping que ahora exponen, hay en una fase aparecen flores de colores y personajes vestidos. Ese tipo de espectáculo visual puede generar alguna interferencia en la comprensión de lo que es la obra originalmente, pero ahí son planos distintos. Por eso hacía la cuestión. No sé, ¿quieren consultarle algo a Pablo? A José Luis? Bueno, yo querría añadir un poco la contrapartida a lo que se ha dicho, en el sentido de que existen unas tecnologías, las que he expuesto yo son tecnologías previas, en realidad no nos mojan tanto porque tú vas y mides y luego ya se ocupará otro de restaurar. Pero el tema de estudiar todas estas cuestiones históricas, las trazas, sean trazas de cantería o sean estructuras de madera o con las estructuras de fábrica de ladrillo, de otro tipo de materiales, todo este tipo de técnicas constructivas e históricas al final, sea a través de la geometría de las trazas o de otros caminos, el conocimiento de todo este corpus histórico nos va a permitir reenfocar y completar nuestros criterios de intervención. Es decir, hoy en día tenemos unos medios que en algunos aspectos son mejores o por lo menos más inmediatos o más potentes que los medios antiguos. Pero nosotros no somos más listos que los antiguos. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay que establecer un equilibrio. Y de hecho, yo el valor que le doy a pues, toda la tratadística, por ejemplo, es el de un legado que no solo hemos de preservar, sino que hemos de conocer por la propia utilidad del legado. Si nos está diciendo este señor que esta bóveda se hace así, pues a lo mejor es que lo hemos de hacer así, no lo sé. Quiero decir, este tipo de cuestiones yo creo que son muy importantes a la hora de enfrentarse a restauraciones patrimoniales. En el caso de la arquitectura hay matices distintos que en el mundo de la pintura, en el cual al final estás interviniendo en una superficie que para que esa superficie se conserve, se han de conservar muchas otras cosas detrás. Se ha de conservar el ladrillo, se ha de conservar el mortero, ha de ser impermeable la cubierta, en fin, tiene que haber una serie de condiciones. Claro, en la arquitectura, cuando hay una bóveda que se ha caído, pues está la opción de volverla a construir o no, o de construirla diferente. Pero la construyas diferente o no, tienes una información histórica que te dice, esto se hacía así. Ya puedes tener el criterio de hacerlo o no, pero que documentado está relativamente bien. Tampoco la documentación de los tratados no es completa. Igual que los patrones, tú tienes que saber interpretarlos. Y eso en muchos libros no viene, pero se puede sacar, no es una cosa imposible. Entonces, bueno, pues es un poco la contrapartida de no olvidar que nuestros antepasados también hacían las cosas bien muchas veces, algunas veces mal, pero también bien. La idea es que estos señores cuenten cosas y ustedes también pregunten, inquietudes, motivaciones. No sé, si todavía no... ¿No se anima nadie? ¿No se anima? Pues os pregunto yo. Preguntas directas a Pablo. ¿Tú crees que la IA interpretaría un trazado de una bóveda de cantería? A día de hoy no. ¿Lo has probado? Sí. A día de hoy no. Pero no quiere decir que en un futuro a lo mejor pueda hacer... Quiero decir, a ver, esto es como todo. Aún así, la IA al final es una herramienta que, aunque la llamen inteligencia artificial, no es una inteligencia, es un método de cálculo enorme. Entonces, es capaz de calcular mucho más rápido que nosotros y de dar respuestas. Pero esas respuestas son el resultado de cálculos. Y nuestras respuestas son el resultado de unas neuronas y una cosa que es mucho más compleja. Entonces, bueno, al final
lo que nos dice la IA hay que cotejarlo, hay que ver si está bien o si no está bien. Te evita mucha faena. Por ejemplo, cuando tú vas a escanear un edificio, pues tú tienes que ir colocando el escáner en muchos sitios. Y antes tenías que coger la colocación 1 y la colocación 2. Marcar 3 puntitos en el ordenador en la primera vista, 3 puntitos en la segunda, ver qué casa. Luego optimizar para que una encaje con la otra. Darle al programa para que calcule tal. Ahora eso te lo hace el ordenador, pero tú has de revisar que esté bien. Entonces has de tener el conocimiento de lo que está haciendo el ordenador para saber si lo hace bien o lo hace mal. En el momento en el que tú pierdes el conocimiento de lo que está haciendo la máquina, puedes estar haciendo algo mal y no lo sabes. Entonces, el tema es ese. El tema es controlar las herramientas que uno está trabajando. Controlar lo que sabes y lo que no sabes. Es decir, saber qué cosas pues, se te están pudiendo escapar. Pues con eso también... De momento tiene limitaciones, pero claro, se va nutriendo de nuestras correcciones. Entonces, sí. Eso irá mejorando. De momento no nos puede sustituir todavía, pero ayuda. Sí que es verdad que hay que tener buen ojo y hay que tener criterio y hay que tener formación. Entonces, eso lo transmitimos también en las clases con los alumnos. No os fiéis con todos los resultados que os aporte la IA, porque se equivoca mucho. Se equivoca, por suerte todavía, se equivoca mucho. Entonces, bueno, digo por suerte por eso, porque todavía estamos nosotros, ¿no? Sí. Para pensar. Yo en la universidad doy clases de geometría descriptiva. Antes, hasta estos años, se ha hecho mucha cuestión de 3D, de render y tal. Y ahora estamos planteándonos mucha parte del render y de las texturas. Eso la IA lo hace razonablemente. Entonces, estamos planteando volver a dar todas las cuestiones geométricas gordas e incidir más para que el alumno tenga ese conocimiento de supervisión. Entonces, ahí sí que está... Yo creo que a partir del curso que viene o el siguiente, la cosa, ahí sí que vamos a notar una cierta influencia. Yo sí que me gustaría puntualizar porque a nivel de cálculo la IA pues, es muy poderosa. Pero a nivel de trabajo manual, la IA no va a poder. Y ya la pregunta va para este señor. O sea, la IA te puede hacer el dibujo, te puede reinterpretar, te puede proyectar lo que sería, pero nunca va a poder restaurar. Entonces, esos trabajos manuales, artesanales, nunca te va a hacer un estuco. Nunca va a poder llegar a ese nivel. Yo pienso que... Nunca ahora. Hay robots ya que dan mucho miedo, ¿eh? Hay robots que operan, hay robots que... Sí, pero operan dirigidos. Operan dirigidos, eso es importante. Y muy precisos, porque nosotros nos podríamos... Por eso lo digo, ¿en qué grado, a ese nivel, estaríamos pensando que la IA nos podría sustituir? Yo pienso que no, que nunca nos podría sustituir, pero era una pregunta para él. Así como en los cálculos lo hace prácticamente ahora todo, y le ponemos los puntos y nos los haga y hace... calcúlame la proyección, o sea, un problema de geometría descriptiva, tú se lo pones y te lo resuelve. No te creas, no. No, quiero decir, hacer si tú le das un modelo en el ordenador, te hace la proyección y tal, pero un problema abstracto de toda la vida de geometría descriptiva, no, eso todavía no. A nivel de lo que son generativas de imagen, si tú las educas, te va a hacer, te va a llegar a que no puedas ni distinguir una obra ejecutada por la IA o a nivel visual o por el ser humano, digamos. Han habido proyectos, incluso ya bastante antiguos, en los cuales hay un Rembrandt Project en el cual ninguna mano humana ha intervenido, y se ha generado un nuevo retrato de Rembrandt. Es decir, está digitalizada toda la producción retratística de Rembrandt. Digitalizada a nivel megafotografías, texturas, colores, tal. Entonces, se ha educado una IA que ha generado lo que sería
patrones estadísticos, y entonces dijo, pues el próximo, si Rembrandt viviera, el próximo retrato que pintaría sería un hombre con un sombrero de tal manera, mirando hacia allí, con los ojos tal, con la nariz tal, la barba, lo que sea, y te sacan una imagen que parece pintada por Rembrandt. Pero es que no solo hace eso, sino que genera texturas, colores, y una impresora 3D genera los empastes de Rembrandt, toda la topografía de la superficie pictórica, y te pone la imagen que ha creado. Y esa estuvo expuesta durante meses en el Rijksmuseum ahí en Ámsterdam, para disfrute y... Que si no, no se oye en la grabación, que digo que previamente habrá habido alguien que le ha metido los datos. Efectivamente, alguien no, centenares de Exacto. institutos Luego, de investigación que han generado toda esa información, bueno, y que han hecho todos esos cálculos bueno, a mí es para... que todo esto me encanta. Y habrán salido varias opciones y habrá alguien que habrá dicho, a ver, vamos a colgar Y su efectivamente. trabajo me encanta también. Sí. Pero, y con respecto a que van a poder hacer esto, o sea, la restauración, pienso que no. No, porque ahí hay que poner alma en esto. Y la IA no tiene. Es que si no, no se registra. Tendremos siempre la capacidad de dirigir, eso está claro. Pero sí, o sea, operados por nosotros, pero yo pienso que en el futuro, nuestros alumnos, restauradores del futuro, sí que se ayudarán de estas herramientas, ¿por qué no? Es que no es tan, no sé, yo no lo veo tan exagerado, ¿eh? Sí, ayudar, sustituirnos, espero que no. O sea, del Jurásico soy. Y yo era de restauración. Y cuando vengo aquí y veo todo, cómo lo hacen, bueno, babeo, porque los medios que hay ahora, me pone, sí, es bestial. Por eso peleo me encanta todo lo que es el trabajo porque además he seguido un poco con la carrera de mi hijo y tal, y me gusta, pero el alma que tiene esto, no lo tendrá la IA. Lo que sí que me gustaría saber, si queremos verlo o decirle a alguna persona que sé que le va a poder interesar y no ha caído yo a la cuenta de decirle que viniera, ¿dónde está para poder ver? O sea, ¿se está grabando para después poderlo ver? Sí, sí. ¿En el IRP? Vale. Vale, gracias. No se lanzan. ¿O alguna...? No, yo tenía otra pregunta, sí. A mí siempre me han gustado las tecnologías para llegar a la gente que, por ejemplo, no puede llegar a sentir todas estas cosas. ¿En qué grado? Los valores de inclusividad, los valores de accesibilidad a las personas ciegas, a las personas que no pueden llegar a valorar todo este trabajo, puede tener las nuevas tecnologías. O sea, ¿hasta qué punto nos pueden ayudar esas nuevas tecnologías a poder llegar a toda esa gente que no ha podido valorar este tipo de patrimonio, que no lo puede percibir bien, que no lo puede, no sé, esa accesibilidad que a veces nos planteamos a la hora de, pues que suban a un castillo y si vas con una silla de ruedas no puedes, pues no te preocupes, te pongo unas gafas de 3D
y te voy a acompañar como si estuvieras subiendo al castillo. No sé, el grado de accesibilidad que nos puede permitir el tener esas nuevas tecnologías a la hora de poder enseñar y preservar nuestro patrimonio. Es algo a lo que también esa tecnología debe de estar al servicio de nosotros, en el aspecto de la divulgación del patrimonio. No sé si he hecho un comentario o una pregunta. No, bueno, es que esa virtualidad es maravillosa, o sea, es que nos permite a todos, hay ya tanto digitalizado que te permiten paseos virtuales por las maravillas del mundo y por archivos digitales, y puedes consultar incunables que no te dejarían tocar en la vida y cosas por el estilo. Eso yo creo que es una ventaja, un avance fabuloso, sí. Yo hay un ejemplo que he puesto, que es el de la Cartuja de Portaceli. Ahora, claro, hay una comunidad de monjes cartujos. Ahí no pueden acceder hombres y en general no puede acceder gente. Entonces, bueno, pues hacer un modelo 3D pues te permite visualizar pues el interior de un complejo arquitectónico que en realidad está muy vacío. No, allí patrimonio mueble hay poco. El patrimonio es el propio edificio y la capilla, que sí que tiene pinturas buenas de Camarón y de Vergara y tal. Y esto de las tecnologías, yo sí que me han llegado noticias, no sé si se habrá llevado a cabo o no, del tema de las gafas. Por ejemplo, en Roma, en la zona de los foros, claro, los foros están en ruinas y tiene cierta dificultad leer aquello como era, y además en diferentes épocas, porque no es lo mismo en época de Diocleciano que en época de Nerón que de Nerva. Pero sí que está la opción, o vi que lo estaban desarrollando unos compañeros míos italianos, de generar estos modelos virtuales y en el propio foro ponerte las gafas y ver exactamente lo que estás viendo, pero una reconstrucción de cómo podía ser en época augustea o la que fuere. Y esto se puede hacer. Además, cada vez es más fácil hacerlo. También es verdad que no se puede saber cómo era al 100%. Esto depende también de qué arquitectura es y de cómo se conserva, qué sabemos de cómo se conservaba, etcétera. Pero que sí, son herramientas que son muy potentes y cada vez están más presentes, parece ser. Y a nivel educativo. O sea, yo cuando veo que maltratan los alrededores de la lonja ahora en Fallas, por ejemplo, pues no sé, que pueda existir como cuando te acercas a la lonja, que te llegue un TikTok estás acercándote a uno de los monumentos más importantes de Valencia, declarado Patrimonio de la Humanidad, que en 1400, bueno, y que te cuente algo para ver si te persuade la idea de que vayas a hacer algo que no debes. No sé si esa tecnología nos podría ayudar incluso a educar a personas que no tienen esa formación o esa... No sé, es que son cosas que yo he pensado muchas veces para poder arreglar pues esos terribles situaciones que se han producido, ¿no? Porque no han entendido lo que es el edificio, el patrimonio, y les da igual. Sí, pero el problema ahí es quién manda. Ya, sí, bueno, el problema al final es educación. Y tampoco es un problema, es prohibir ciertas cosas, ya está. Directamente. Pablo, ya se animó Pablo. Simplemente quería decir que todo el trabajo maravilloso que se ha hecho, yo creo que el único punto negro que estamos viendo aquí es el altar. El único punto negro que hay aquí es el altar, el retablo. Es decir, Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Imaginaros un retablo como el auténtico, que se puede hacer porque hay información suficiente para reconstruirlo, sí. Aunque fuera sin las figuritas, sin las pinturas, simplemente la parte de arquitectura, eso en madera, colocado en todos los techos restaurados y las figuras. Cuando planteamos el proyecto se planteó varias alternativas. Una directamente era una reproducción facsímil del retablo de Orleans, porque afortunadamente hay registros fotográficos, digamos, tabla a tabla, relieve a relieve, hay muchísima información. Con estas tecnologías digitales se consigue poder modelizar gran parte de este material. Otra opción es introducir
volúmenes, unos sólidos, digamos, que con un nivel de acabado no tan aproximados a los de Orleans, pero que también tendrían una utilidad. E incluso se planteó una opción neutra, arquitectónica simplemente, en la que también se proyectara el retablo. Pero efectivamente, a nivel, bueno, hay que agradecer la gran inversión que la Fundación Hortensia Herreros ha hecho a esta obra, pero en su momento se descartó creo que es una valoración sencilla de una reproducción del retablo con procedimientos mixtos, digitales y escultóricos y demás, estaba por encima de los 2 millones de euros. Que es prácticamente la cuarta parte de lo que ha costado todo Ahora mismo pues hay un planteamiento. Claro, efectivamente. Sí, y la recuperación del órgano también sería algo importante y bueno, volver a dar ese valor de uso a este espacio. ¿Sí? Muy bien. Aquí en primera... Ay, perdón. Bueno, es que hice una visita con la Universidad Popular y hablaban de que la cúpula del altar, esta cúpula, que la habían enviado a Barcelona y que se había perdido y que la estaba buscando la Interpol. ¿Esto lo entendí yo mal? ¿O hay algo de esto? Es que cuando yo lo cuento me dicen, mira, pero ¿qué estás diciendo? Lo que estamos viendo proyectado es cómo quedó el cascarón después del incendio. Entonces, estudiando estas manchas, o sea, obviamente el color blanco supone el estuco o la piedra, ahí ya no queda pintura. Muchas de estas manchas son directamente el ladrillo carbonizado, pero hay fragmentos que tenemos más o menos localizado en esta zona, algún fragmento por ahí, que en su momento, según el proyecto de arranque de las pinturas, suponían unos 65 metros cuadrados de los 250 de pintura que había. Bueno, esos 65 metros cuadrados nunca volvieron a Valencia. Entonces, hay la teoría A es destrucción, no pudieron hacer nada con ellos, es perfectamente creíble por cómo quedó la obra, o bien que parte de ellos esté en alguna colección privada. Si hay algún fragmento con algún interés, algún rostro, parte de figura que pudiera estar en alguna... Entonces, como la obra no volvió a Valencia, entonces sí que hay una denuncia en Interpol de que esos fragmentos están desaparecidos. Esas denuncias a Interpol no prescriben nunca. Entonces, si en algún momento, por lo que sea, aparece algún fragmento asimilable a lo que fue, pues se podría reclamar. No es algo tan descabellado, o sea, porque en el 2016 hubo una exposición antológica de la figura de Isabel la Católica, creo que era en Toledo, y se expuso unos fragmentos de una pintura arrancada por los mismos que arrancaron estos señores, que correspondía al cielo de Salamanca. No sé si conocen la obra del cielo de Salamanca, que se arrancó en el año 63, 64, justo en fechas parecidas, en el 56, como 1 o 2 años antes que se arrancó esto. Obviamente los miembros de la universidad detectaron que esos fragmentos, más bien rollo sinopia, tal, pertenecía a ese conjunto y fue incautado y devuelto a la obra. Bueno, aquí nosotros ahora estamos como reconstruyendo qué fragmentos podrían ser y dar más información a la Interpol. Hola, bueno, gracias por las intervenciones, la verdad es que ha estado muy interesante, que conocemos las trayectorias, pero siempre es un placer, ¿no?, escucharos con toda esta experiencia. Yo un poco la reflexión que quería plantear es, ahora que tenemos público que no es específico de nuestro campo, ¿no?, un poco más abierto, valorar un poco cuál ha sido, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia de los Santos Juanes, cómo se está percibiendo la intervención que se ha realizado y
está claro que no se controla el relato final, cómo se cuenta y cómo se ha expuesto al 100%, pero sí que creo que hay que valorar cómo a través de estas herramientas digitales se va mejorando la puesta en valor y el reconocimiento patrimonial de la sociedad hacia su patrimonio. Y un ejemplo muy claro tenemos pues, también en San Nicolás, ahora aquí con todo este uso de herramientas digitales. Entonces, bueno, pues también aprovechando que hay público diferente, el reconocer o el saber pues, cómo va llegando o desde la dirección técnica, qué feedback tenéis respecto a esto. Y a mí me cabe un poco la cuestión de si tal vez el añadir algo más técnico de la intervención, de la recuperación en sí, de toda por ejemplo, esa modificación del color de los antiguos murales con respecto a cómo quedaron tras el incendio y cómo se ha recuperado, si se puede aportar algo más técnico que el público sea capaz de entenderlo, ¿no? Y de asimilarlo, porque sería también un mayor reconocimiento de la labor de la restauración, no mirándonos el ombligo nosotros de queremos ser súper populares ni nada por el estilo, sino porque creo que es importante no solamente ver qué bonito ha quedado, qué videomapping más estupendo, sino que nos ayuda a entender mejor pues, cómo era la obra y todo lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, un poco esa reflexión, si tenéis ese feedback en este tiempo que ya está abierta la Iglesia al público y si se puede implementar alguna acción más de difusión o no para mejorar esa percepción. A ver, desde el punto de vista de lo que ha sido la restauración y cómo se está percibiendo, a ver, yo creo que todavía falta mucha pedagogía. Y cuando empezamos el proyecto pensábamos en que se necesita mucha pedagogía. Este edificio tiene una empresa de gestión cultural que está intentando hacer más cercano toda esa información. Hay una exposición, hay una audioguía, hay guías. Yo he tenido charlas con los guías de la empresa un poco para hacer llegar toda esta información. Durante el proceso también hemos hecho visitas con la gente que iba a mostrar la obra, pero con todo es cierto que siguen habiendo lagunas, porque no todo el mundo accede a todos los planos de información, ni le interesan todos los planos de información. Entonces, pues cuesta entender por qué una cosa se ha reconstruido y otra no, por qué una cosa se ve más intensa y otra no, por qué aquí hay una tinta plana y aquí hay una foto. Entonces, claro, son tantas los ámbitos y las tomas de decisiones que pues, en realidad hay que hacer muchos, o sea, digo, lo que sería una sociolingüística o didáctica general para poder llegar a cada plano y presentar más información. Ahora mismo, un poco lo que comentaba, eso justo nos choca que haya gente que todavía piense en esto de que los estucos eran coloreados. Y esto es el hecho de generar una experiencia de poder, no sé, más cercana al espectador, que genere también una dificultad en la comprensión de la propia obra original. Pero vamos, yo creo que pedagogía todavía hace falta. A ver, yo como persona lega, o sea que no soy del ámbito de arquitectura, ni de pintura, ni de restauración y tal, sino como una ciudadana que ha ido a visitar la exposición cuando se presentó, creo que el primer día que se abrió al público. O sea, yo lo que pienso es, como lega, que mucha gente no tiene el conocimiento, la base de conocimiento suficiente para entender. Si tú le explicaras todo eso que estabas comentando ahora, detalles técnicos, esas personas no están capacitadas para entender. Es como si tú le das a una persona, o sea, yo le facilite, por ejemplo, a una amiga, dice, déjame un libro. Una persona que no está acostumbrada a leer, yo a pesar de darle un libro que desde mi punto de vista era sencillo, era de lectura sencilla, ella me lo devolvió porque no era capaz de leerlo. Entonces, añadir mucho conocimiento técnico no le va a servir para, desde mi punto de vista. Creo que eso no ayudaría a interpretar o a conocer o a valorar más. Sí, un poco la explicación y sí que vean todo el trabajo, o sea, un poco sí, pero si tú entras en muchos detalles, eso no va a ayudar a que lo valoren más, desde mi punto de vista.
Pues muchas gracias por la participación, por la asistencia, también a la gente que está en streaming. Y les emplazamos a la próxima sesión, el 6 de mayo, donde hablaremos de cambio climático y catástrofes climáticas. En este caso nos acompañarán Salvador Muñoz, Adolfo Alonso Durá y Verónica Llopis. Pues muchas gracias.